Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de reflexión vespertina de este domingo por la noche. Así que vamos a iniciar este tiempo alabando al Señor con unas alabanzas, pero antes vamos a hacer una palabra de oración para encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y Padre, queremos presentar esta reflexión vespertina de este domingo, Señor, para que usted se glorifique en medio nuestro, que usted use los cánticos que se han escogido para ministrar las almas de cada uno de los hermanos y amigos que nos estén mirando a través del internet. Padre, glorifícate también a través del mensaje de tu palabra y que podamos, Señor, ser edificados, fortalecidos y bendecidos a través de este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a iniciar cantando una alabanza que nos recuerda de que el Señor está en el cielo intercediendo ante el trono celestial por cada uno de nosotros, sus hijos, ante el trono celestial. Y vamos. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y de sentir condenación, mirando al cielo encontraré al inocente que murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador. En Cristo Dios y Salvador. Amén, amén. Y vamos a ir cantando al Señor en esta noche. Ahora cantando el himno 378, Noble Sostén. En tiempo de dificultad, en tiempo de aflicción, nuestro Señor Jesucristo es ese noble sostén al cual tú y yo podemos acudir en todo momento. Noble sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita
de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré con fuerza. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Nunca en la lucha vamos a desmayar si Jesucristo es nuestro sostén. Y vamos a concluir este tiempo de adoración antes de pasar al mensaje de la palabra de Dios en esta noche, cantando el cántico Él me sostendrá. Él me sostendrá. Ya cantamos de que Él es nuestro noble sostén, pero tú y yo tenemos que creer eso y tenemos que cada día decirle: Señor, sosténme, yo confío en ti hasta el final. Él me sostendrá. Con ánimo y con fuerza. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá.
Él me sostendrá, su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él me sostendrá con fuerza, dígale hermano. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén, amén. Abran sus Biblias en Santiago, el capítulo 5. Santiago, capítulo 5 y los versículos del 13 al 20. Santiago, capítulo 5 y los versículos del 13 al 20. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Muchas canciones cristianas que escuchamos hoy día hablan acerca del poder de la oración. Incluso hay muchos libros que se han escrito acerca de este tema y que tú y yo podemos buscar y leer en las librerías cristianas. Pero aunque todos teóricamente creemos en el poder de la oración, en la práctica no es lo mismo, no es así. Muchos lamentablemente no practican la oración y no creen en el poder de la oración en su vida cotidiana porque no han experimentado lo que es orar con poder, lo que es ver nuestras peticiones siendo contestadas por nuestro Señor. Y aunque muchas veces nuestras oraciones son bien intencionadas, no atraviesan el techo de nuestras casas y no dan los resultados que tú y yo esperamos. Pero hay una oración que sí traspasa el techo hasta llegar al trono de Dios y que trae los resultados esperados, y es la oración eficaz. La oración eficaz que se menciona aquí en el versículo 16 dice al final: la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo quiero en esta hora hablarte acerca de ese tema, el poder de la oración eficaz. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, gracias por permitirnos poder reunirnos en tu nombre, Señor, poder disfrutar de las alabanzas y ahora poder disfrutar de tu palabra. Padre, que tu Santo Espíritu pueda estar obrando en los corazones, en las mentes de cada uno de las personas, hermanos y amigos que estén sintonizando este mensaje. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago, capítulo 5 y el versículo 6 concluye con un principio bíblico. Dice
Santiago 5:6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Esa frase es un principio bíblico, hermano, que tú y yo tenemos que entender y poner en práctica en nuestra vida siempre. Los justos, los cristianos, no resistimos a los malos ni tampoco a las malas situaciones de la vida. El cristiano no hace resistencia al malo. El cristiano no toma la situación en sus manos. El cristiano no se venga por sí mismo. El cristiano no está llamado a hacer resistencia al malo. Por el contrario, ¿qué es lo que el Señor desea de cada creyente? Aún en situaciones difíciles, en situaciones donde estamos quizás sufriendo o padeciendo injusticia o algún tipo de abuso o maltrato, sea por una persona X o por una circunstancia X, ¿cuál debe ser la respuesta del creyente ante tal situación de adversidad y aflicción? Versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Lo que Dios espera, hermanos, que tú y yo tengamos siempre es paciencia. Esa es la respuesta del creyente cuando las cosas no marchan bien en nuestra vida. Esa debe ser la respuesta del creyente cuando nos encontramos en medio de una aflicción, en medio de una situación de injusticia, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, en la iglesia, donde quiera. Cuando tú estás siendo enfrentado por una persona que lo que está es haciéndote mal, la respuesta del creyente no debe ser devolver mal por mal, ni tampoco vengarnos a nosotros mismos, ni tratar de resolver la situación en nuestras propias fuerzas. La respuesta siempre del justo y del creyente es no hacer resistencia al malo, sino ser paciente, esperar. El Señor nos manda a esperar, a no impacientarnos, a no desesperarnos, a esperar pacientemente. Como el salmista David escribió en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Y ahí está la clave, hermano. No es simplemente tener paciencia al malo, no es simplemente tener paciencia a la circunstancia adversa, es tener paciencia con el Señor. Es esperar en el Señor. No es esperar que la persona que está a mi alrededor o al frente mío haciéndome injusticia cambie. No es esperar que las circunstancias cambien por sí mismas. Es esperar en el Señor. Por eso dice Santiago capítulo 5, versículo 7: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí Santiago está enfocando al creyente en que su esperanza en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier situación molestosa y dificultosa en la vida, sea causada por las circunstancias o por otros, Dios nos manda a poner nuestra esperanza siempre en el Señor, a esperar en Él. Y recuerda, hermano, que Santiago le está escribiendo a un grupo de creyentes de su congregación que estaban siendo perseguidos por su fe y que estaban además siendo maltratados por sus empleadores. Eran creyentes que estaban pasando situaciones muy difíciles, causadas por las circunstancias, causadas por otros, injusticias que ellos no habían provocado, pero que Dios las había permitido en su vida. Y a estos creyentes es que Santiago le manda, le exhorta en el nombre del Señor a que sean pacientes hasta la venida del Señor. Muchos de otros creyentes estaban además enfermos. La situación tan difícil los había enfermado físicamente. Algunos de ellos estaban pasando por extrema pobreza a causa de la persecución, a causa de las injusticias y los maltratos que estaban recibiendo. Y muchos incluso se habían desanimado y se habían apartado de los caminos del Señor.
Santiago una vez más les anima a esperar, a ser pacientes, a no tratar de tomar las circunstancias en sus manos, sino esperar en el Señor, de que el Señor viene, de que el Señor viene pronto. Para el judío, la esperanza escatológica era el día del Señor vendrá. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban al pueblo acerca de ese evento tan glorioso cuando Jehová, el Señor, se manifieste con poder, trayendo venganza a sus enemigos y trayendo prosperidad a ellos. Ese evento del día del Señor es equivalente en el Nuevo Testamento a lo que tú y yo conocemos como la venida de Cristo. Lo que los primeros creyentes llamaban la parusia, la aparición de Cristo, la manifestación de Cristo. Hermano, Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Cristo viene pronto a resolver todos los problemas de este mundo. Pero tenemos que ser pacientes y esperar en Él. No solamente esperar que Cristo va a volver algún día a buscar a su iglesia en su segunda venida, sino que en cualquier circunstancia o situación que tú y yo nos encontremos, hermano, de aflicción, de injusticia, por una persona mala que nos está afligiendo o por una circunstancia difícil de la vida, tenemos que ser pacientes y esperar y dar lugar al Señor. No tratar de tomar el asunto en otras manos, darle espacio, lugar al Señor. Recuerda que el Señor es el Señor de los ejércitos. Y Él quiere entrar y Él quiere resolver cualquier situación que te esté causando a ti dolor, aflicción o tristeza. Por eso dice Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis uno contra otros. No os quejéis. La queja es una evidencia de frustración y de impotencia. Cada vez que usted ve a una persona quejándose, está evidenciando que ha llegado a un punto de frustración y un punto de impotencia, donde ya esa persona no puede más, donde ya esa persona no resiste más. Recuerde que el principio bíblico es que el justo, el cristiano, no hace resistencia al malo ni a los males de esta vida. Que el justo espera que el Señor haga la obra, que el justo espera que el Señor resuelva, pero él no toma el asunto en sus manos. Cuando una persona es una persona que siempre se está quejando, es un creyente que no ha aprendido a esperar en el Señor y que no ha aprendido a dejar que el Señor sea el que obre en medio de su problema, en medio de esa situación difícil que está viviendo o sufriendo. La queja es tratar de resistir en nuestras propias fuerzas un problema o una persona al punto de llegar a decir, ya no resisto más, ya no puedo más. ¿Cuántos cristianos han llegado al punto de decir, ya no puedo con este problema, ya no puedo con este marido, ya no puedo con esta mujer, ya no puedo con estos hijos, no resisto este trabajo, renuncio, no resisto este problema matrimonial, me divorcio, me voy de la casa, no resisto los problemas en esta iglesia, me voy de la iglesia? ¿Cuántos creyentes han llegado al punto de decir, no aguanto más, no resisto más? La queja es un pecado delante de Dios. A veces nos quejamos contra nosotros, a veces nos quejamos contra otros, a veces nos quejamos contra las circunstancias, pero muchas veces con el que nos quejamos es con Dios. Por eso dice la Biblia aquí, no os quejéis uno contra otros para que no seáis condenados. La queja es un pecado delante de Dios y siempre trae condenación,
siempre trae consecuencias de parte de Dios. Recuerde a los hijos de Israel en el desierto. Por 40 años Israel estuvo quejándose y murmurando en contra de Dios. 10 veces dice la Biblia que Israel tentó a Dios, murmuró contra Dios, se quejó contra Dios. Y al final recibieron la condenación y el castigo de parte de Dios por su falta de fe, por su falta de obediencia y de fidelidad al Señor. Por eso Santiago nos recuerda en el capítulo 5, versículo 9 al final: he aquí, el juez está delante de la puerta. El juez está delante de la puerta. Hermano, esa expresión se refiere a que Cristo está cerca. La venida del Señor se acerca. Él está ya a la puerta. Está bien próximo a venir. Y cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, que Él viene a juzgar a este mundo. Él viene a traer juicio a los pecadores, a los impíos, a los rebeldes, pero también Él viene a juzgar a su pueblo. La Biblia dice que el juicio debe comenzar primero por la casa, por los que están en la casa. Él viene también a juzgar, a evaluar a cada uno de sus hijos. Por eso tenemos que tener cuidado de no estar siempre quejándonos por todo, ni contra todo, sino a ser personas pacientes. Personas que estemos siempre esperando en el Señor. El Señor está cerca y Él es el juez que está a la puerta, pero también es el Salvador, el ayudador que está a la puerta. El Señor no solo está a la puerta para juzgarte, hermano, para juzgarme a mí. El Señor está dispuesto a ayudarte. Él está en la puerta para ayudar también. Recuerda lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está delante de la puerta, no solamente como el juez, sino también como nuestro ayudador. Y está tocando la puerta de tu vida y de mi vida, hermano. Está tocando la puerta de tu vida, amigo. Y está diciendo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces utilizamos este versículo cuando estamos evangelizando a alguien y lo llevamos a un punto de tomar una decisión. Le decimos: mire, amigo, Cristo está a la puerta de su corazón, de su vida, tocando, y usted debe dejarle entrar a su vida, a su corazón, para que Él entre y le salve. Pero cuando tú y yo estudiamos el contexto en el cual aparece esta expresión de Jesucristo, no está refiriéndose a incrédulos o a impíos, sino a creyentes. El apóstol Juan, que fue que escribió bajo inspiración divina el libro de Apocalipsis, le está escribiendo este versículo a creyentes, a una iglesia a la cual el Señor llama tibia. Eran creyentes que ni eran fríos ni calientes, creyentes que no estaban firmes, que estaban siempre débiles, y la razón era por su orgullo. La razón era por su confianza en sí mismo y su falta de dependencia en el Señor. Y ahí mismo el Señor le dice a ellos en capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 17: pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, estos creyentes estaban siendo perseguidos. Estos creyentes estaban siendo bajo persecución y bajo injusticia. Pero ellos estaban confiando en una confianza vana en sí mismos. No querían reconocer su necesidad. No querían reconocer su situación. Ellos estaban haciendo los fuertes en sí mismos
y no querían depender de Dios, no querían buscar la ayuda de Dios. Ellos creían que ellos podían solo, sin Dios. Cuando claramente el Señor dice en su palabra que separados de Él, nada tú y yo podemos hacer. Estos creyentes se creían fuertes en sí mismos. Y el Señor le dice, tú dices que tú eres rico, que tú te has enriquecido, que no tienes necesidad de ninguna cosa, cuando realmente tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano, es tiempo de que tú y yo abramos los ojos y entendamos que sin el Señor nada podemos hacer tú y yo. Sin el Señor nada podemos hacer. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que me fortalece, Él es el que me da las fuerzas, Él es el que me ayuda. Dice también la Biblia en un pasaje profético, el Señor es mi ayudador, por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. David escribió en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermano, deja de tratar de resolver tu problema por ti mismo. Deja de resistir al otro. Deja de resistir en tus fuerzas las situaciones difíciles de la vida que enfrentas. Deja que Cristo te ayude. Él está a la puerta, no como un juez, sino como un ayudador. Y Él quiere que su iglesia, que sus hijos reconozcamos, abramos los ojos y entendamos nuestra necesidad de su ayuda continuamente. Tenemos que abrir la puerta de nuestra vida, de nuestra situación. No importa en qué situación te encuentres, de injusticia, de maltrato, de abuso, de opresión. Abre la puerta y deja que Cristo entre y que Él sea el que resuelva ese problema, esa situación que tú estás enfrentando. Me recuerda esa expresión o esa costumbre en la lucha libre. Siempre cuando uno veía que había un peleador que estaba dentro del ring luchando, pero había un compañero que estaba fuera del ring dispuesto, listo para entrar a ayudar a su compañero siempre y cuando su compañero pidiera ayuda. Y cuando el compañero trataba por sí mismo de luchar contra el contrincante y llegaba a un punto que ya no podía más, él tenía el derecho de sacar la mano del ring, extenderla hacia su compañero para que su compañero le toque la mano y entonces él dejar a su compañero entrar al ring con él para ayudarle a vencer al contrincante. Hermano, la manera que tú y yo tenemos aquí en la tierra de abrirle la situación de nuestra vida al Señor, de extenderle la mano, es a través de la oración. Por eso dice aquí Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Haga oración. La oración es fundamental. Es el medio que tú y yo tenemos para abrirle la puerta de nuestra circunstancia, situación al Señor para que Él entre y resuelva. La oración no es la solución a los problemas, pero es el medio que Dios nos ha dado para abrirle la puerta a aquel que sí tiene la solución a todos nuestros problemas, y ese es el Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
La manera de tú y yo como creyentes poder encontrar esa solución divina, poder encontrar esa gracia oportuna, es acercándonos confiadamente al trono de la gracia a través de la oración. La oración, hermano, es el medio a través del cual tú y yo le decimos a Dios: Señor, no puedo más, ayúdame. Ayúdame, no resisto más a este jefe injusto, no resisto más a esta esposa, a este esposo, a estos hijos, este problema, esta situación, no resisto más. Ayúdame. Te abro la puerta, extiendo mis manos para que tú entres a esta situación en mi vida y la resuelvas, Señor, que solo tú puedes hacerlo. Yo no puedo. El Señor quiere, hermano. El Señor quiere ayudarnos. Una de mis historias favoritas de la Biblia es cuando Jesús se acerca a un cojo, o un cojo se acerca a él. Bueno, no es un cojo. Había un hombre con necesidad, creo que era un ciego. No recuerdo cuál era la enfermedad de ese hombre. Pero él oyó que Jesús estaba pasando por su ciudad, estaba pasando por ahí, y él llamó a Jesús, él clamó a Jesús, y Jesús vino a donde él. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Me parece que fue un hombre cojo. Jesús se acercó a él y Jesús le pregunta, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y él le dice, Señor, yo quiero ser sano. Pero si tú quieres, me puedes sanar, Señor. El Señor le dijo, yo quiero ser sano. Me gusta eso porque a veces pensamos que hay problemas, hay situaciones que a Dios no le interesa de nosotros y que Dios no está dispuesto a ayudarnos porque quizás usted y yo somos culpables de esa situación en que nos hemos metido. Pero hermano, el Señor siempre quiere. ¿Qué padre? No importa cómo ese hijo se metió en ese problema, ¿qué padre no quiere siempre ayudar a sus hijos a salir de cualquier situación difícil en que se han metido o que otros lo han metido? Dios siempre quiere, hermano, el Señor siempre quiere, pero está en ti y en mí acudir a Él. No tengas miedo, no tengas vergüenza, acude al Señor. Él dijo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa tu carga sobre el Señor y Él la llevará. La oración, repito, no es la solución a todos los problemas, pero es el medio para abrirle la puerta a aquel que sí tiene la solución a todos nuestros problemas. Pero ¿qué tipo de oración es la que mueve la mano de Dios en nuestro favor? La Biblia le llama aquí la oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz es la traducción del griego energeo, de donde viene la palabra energía en español. Y dice que la oración eficaz es la energía de Dios, que puede mucho, que logra mucho. Nos recuerda también Romanos 1:16, que dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la palabra poder, allá en Romanos capítulo 1, es la traducción del griego dínamo, que significa dinamita. El poder de Dios. El poder de Dios es el evangelio. La energía de Dios es la oración. No hay persona, escuche bien, no hay persona que el evangelio no pueda salvar. No hay persona que el evangelio no pueda salvar. Y no hay problema que la oración eficaz no pueda solucionar. Hermano, por la oración eficaz
es la energía de Dios obrando en nuestro favor. Hay un anuncio, un eslogan que utiliza las compañías de electricidad en nuestro país. Dice: toda nuestra energía al servicio de la sociedad o al servicio tuyo o de nuestros clientes. Toda nuestra energía a su servicio. Es decir, todo el esfuerzo, toda nuestra capacidad al servicio tuyo. Hermano, la oración es la energía de Dios. Es lo que mueve la mano del Señor a nuestro favor. Pero ¿qué tipo de oración? Una oración eficaz. Repito, no todas las oraciones que tú y yo hacemos, por bien intencionadas que estén, traspasan el cielo, como decimos comúnmente. No pasan el techo. Solo las oraciones eficaces. La oración eficaz es la que mueve la mano. Hay oraciones que hacemos que ni siquiera mueven 1 centímetro de la mano de Dios. No le hacen nada, no tiene ningún efecto en Dios. Dios no obra a través de ese tipo de oraciones. Pero hay una oración que cuando usted y yo la hacemos, mueve completamente la mano de Dios en nuestro favor. Y esa es la oración eficaz. ¿Cuáles son las características de una oración eficaz? ¿Cómo yo sé cuál es la oración eficaz? ¿Cómo yo puedo orar eficazmente? Yo creo que aquí en el libro de Santiago encontramos 3 características de la oración eficaz. La primera característica la encontramos en Santiago capítulo 1. Santiago, el capítulo 1. Y dice en el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted tiene falta de algo, hermano, si usted necesita que Dios obre en algún problema o situación en su vida, tiene que pedirle a Dios que lo haga. Tiene que clamar a Dios. ¿Pero de qué manera? Tiene que hacerlo con fe. Dios está dispuesto, como dice la Biblia, a obrar abundantemente y sin reproche en favor nuestro. Pero lo que Dios espera es que cuando tú y yo oremos y le clamemos a Él por algo, lo hagamos creyendo que Él tiene el poder, creyendo que Él lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. Pero tenemos que creer en el Señor. Siempre el Señor exigía, antes de sanar, fe. Que la gente crea que Dios puede y que Dios quiere sanarlo, que Dios quiere obrar en su favor. Porque dice aquí: no piense pues quien tal haga, el que ora sin fe, el que ora dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que orar con fe, no dudando, sino creyendo que el Señor va a obrar y que Él tiene el poder para hacerlo. La oración eficaz es la oración que se hace con fe, creyendo que Dios quiere y que Dios puede obrar en favor nuestro. Pero en segundo lugar, una oración eficaz es una oración que se hace con humildad. Que se hace con humildad. Dice Santiago capítulo 4, versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros
deleites. Aquí dice la palabra de Dios que estos creyentes estaban codiciando cosas, querían obtener cosas, alcanzar cosas, pero no podían, por más que se esforzaban, no podían, porque sencillamente no pedían, no oraban. Y aquellos que oraban, oraban mal, pedían mal. ¿Y qué es pedir mal? Pedir mal es pedir con orgullo, pedir sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, pedir de forma egoísta, es pedir solamente enfocado en lo que queremos y no enfocado en lo que Dios quiere para nosotros. Alguien dijo que la oración no es tú y yo imponerle a Dios nuestra voluntad, sino rendirnos a la voluntad de Dios. No es tú y yo simplemente pedirle a Dios o hablarle a Dios lo que queremos, es dejar que Él nos hable y que Él nos muestre su voluntad para nuestra vida. Jesús decía en su oración allá en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ir a la cruz, Él decía en oración: Padre, pasa de mí esta copa. Mi deseo es que tú, Señor, pases de mí esta copa. Pero, ¿qué decía Jesús al final de la oración? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Esta gente no estaba recibiendo lo que pedían a Dios, porque lo que le pedían a Dios era para gastar en sus deleites. Eran gente con una mente mundana, una mente carnal, que no estaba enfocado en Dios ni su voluntad para sus vidas. Cuando tú y yo oremos, tenemos que orar siempre en la voluntad de Dios, rendido a Dios, tomando en cuenta su voluntad, su propósito y su deseo para nuestras vidas. Por eso dice ahí mismo en el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio, pero Él da gracia al humilde. Cuando tú y yo vayamos a la presencia de Dios, no vayas como van algunos que dicen que te lo ordeno, lo declaro. ¿Quién somos tú y yo para declarar o ordenarle nada a Dios? Dios no está obligado a darnos lo que queremos o todo lo que le pidamos. Tenemos que decirle: Señor, que se haga tu voluntad, conforme a tu voluntad, Señor. Esto es lo que yo quiero, pero que se haga conforme a tu voluntad. Esa es la oración que Dios oye. Una oración humilde, una oración de fe y una oración fervorosa. Una oración fervorosa. Santiago capítulo 5 y el versículo 17 pone el ejemplo de Elías. Elías, que era un hombre, dice la Biblia, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con debilidades. El mismo Elías que oró para que Dios mandara fuego del cielo, fue el mismo Elías que salió huyendo por su vida y que incluso quería hasta quitarse la vida. Porque Elías era un hombre igual que tú y que yo, de carne y hueso. No era que Elías era un gran hombre, sino que Elías confiaba en un gran Dios. Y tú y yo tampoco somos gran cosa, pero confiamos en un Dios que es grande y poderoso. Dice la Biblia que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Orar con fervor, ¿qué significa eso? Orar fervientemente es orar persistentemente, es perseverar en la oración, es ser persistente. Recuerda, hermano, la parábola que Jesús le refirió a sus discípulos acerca de la viuda y el juez injusto. Allá en Lucas, el capítulo 18, versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no rendirse, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esta mujer era lo que llamamos en buen dominicano un callo. Esta mujer se le pegó a este juez y día tras día, día y noche, estaba esa mujer ahí en la puerta de su casa, en la puerta de la casa del juez, ahí tocando y diciéndole: juez, hazme justicia, juez, hazme justicia, juez. Y todos los días, sin cesar, sin rendirse, sin desistir, estaba ella todos los días ahí en la puerta de la casa del juez, clamando y tocando a la puerta de este juez para que él le haga justicia. ¿Qué dice el Señor? Dice el Señor, versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermano, orar a Dios no es una oración la ganaria, una oración eventual, circunstancial, cuando yo me acuerdo o en un momento. No, cuando tú estás enfocado en algo, cuando tú estás en un problema serio con alguien o con una circunstancia difícil en tu vida y tú quieres ver solución a ese problema, tú tienes que pegártele a Dios como un callo en buen dominicano y no soltar al Señor, como hizo Jacob, que se aferró al ángel de Jehová, que es Jesucristo. Se aferró a él y le dijo: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Tenemos que decirle: Señor, no te voy a soltar, no voy a dejar, Señor, de clamar a ti día y noche, día y noche. Al despertarme por la tarde y al acostarme, yo voy a estar clamando día y noche hasta ver a Dios obrar en mi vida, hasta ver a Dios resolver este problema en mi vida. Tenemos que ser persistentes, tenemos que ser perseverantes en la oración, no rendirnos hasta que veamos a Dios obrar en nuestro favor. Esa es la oración eficaz. Esa es la oración que puede mucho. Esa es la oración que realmente tiene poder. La oración que se hace con fe, la oración que se hace en humildad, la oración que se hace con fervor. Es la oración que Dios oye. Es la oración que mueve la mano de Dios en nuestro favor. Tenemos que orar así. Cualquier necesidad, cualquier situación se resuelve a través de la oración. Porque la oración no es la solución a nuestros problemas, pero es el medio para abrir la puerta a aquel que sí tiene la solución a todos nuestros problemas, que es el Señor Jesucristo. Cuando tú y yo oramos eficazmente, hermano, no hay nada imposible para un justo, para un cristiano que ora así. No hay situación difícil o imposible cuando un creyente ora eficazmente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la oración eficaz trae consuelo al afligido. La oración eficaz trae consuelo al afligido. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. La oración eficaz trae consuelo a nuestra alma. Estos creyentes estaban pasando por una situación bien difícil. Estaban siendo perseguidos por su fe. Estaban siendo maltratados en sus trabajos. Estaban en situaciones de precariedad económica muy difícil. Pero el Señor les manda a ellos a esperar, a ser pacientes y a orar eficazmente para que el Señor entre y obre en su favor. No importa la circunstancia, no importa la prueba,
no importa el problema, no importa la persona que nos esté haciendo sufrir. La oración eficaz trae consuelo a nuestra alma. El Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dice aquí en Santiago 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Y la palabra afligido aquí tiene que ver con estar aguantando sufrimiento causado por alguien, alguna persona que te está molestando, que te está afligiendo, que te está presionando, que te está siendo injusto, maltratando, algún problema, alguna circunstancia difícil en tu vida que te está afligiendo. La oración, hermano, ponte a orar. Ponte a orar. No trates tú de resistir al malo. No trates tú de resistir al maligno por ti mismo, ni las circunstancias malas de la vida. Ponte a orar y deja que aquel que es poderoso obre en tu favor y te defienda. Ponte a orar. Tienes un problema con un vecino, ponte a orar. Tienes un problema en el trabajo, ponte a orar. Tienes un problema familiar, ponte a orar. Nunca olvido una historia que nos contó en una reunión de pastores de la MEVI, el pastor Julio Rosa, que allá en Herrera, usted sabe que esa iglesia está establecida en un barrio, ¿verdad?, muy activo y a veces hasta difícil. Y nos contaba el pastor Julio que en una ocasión le pusieron un negocio, no sé si fue un tipo de drink store o algo, con mucha bulla al lado del templo allá en Herrera. Y ellos estaban, ¿verdad?, afligidos por la situación, esta música alta y todo el movimiento. Y el pastor muy amablemente se acercó al dueño para pedirle que por lo menos lo considerara a ellos en hora de cultos y todo eso. Pero este señor, ¿verdad?, impío, al fin no quiso hacerle caso, no quiso ser considerado. Al contrario, subía la música más alta. Y el pastor volvía otra vez y de manera muy amable le pedía que por favor considerara a la iglesia, por lo menos en los horarios de culto, para que pudieran ellos realizar sus servicios. Y el Señor, nada que ver. ¿Sabe lo que hizo el hermano Julio? No fue a poner una querella a la fiscalía, no fue a tirarle piedra al negocio ni a hacer una revuelta. La solución, la respuesta que el pastor dio y la iglesia fue orar. El pastor le dijo a la iglesia: vamos a orar. No vamos a resistir a este malo. Vamos a orar y vamos a abrirle la puerta al Señor para que sea el Señor de los ejércitos el que pelee por nosotros. Y el pastor Julio puso a la iglesia entera a orar por esa situación. Hermano, nos contó él que a los meses pasó un problema, un incendio, algo, se quemó algo ahí, cerró el negocio, hermano. El Señor obró, Dios obró, porque el justo no tiene que resistir al malo, tiene que dejarle que Cristo, que es poderoso, sea el que haga la obra. Nuestro trabajo como creyentes es orar y dejar que el que puede, que el que es poderoso, obre en nuestro favor, porque Él quiere, hermano, hacerlo. Él está esperando que tú y yo acudamos a Él. Que tú y yo, como ese luchador de la lucha libre, saquemos la mano del problema, lo extendamos la mano al Señor y digamos: Señor, no puedo más, entra tú y obra. La oración eficaz trae consuelo al afligido. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Hay una combinación especial entre la oración y la alabanza. En momentos de aflicción, ¿qué tiene que hacer? Ora y adora. Cuando Job se enfrentó con todos sus problemas que le vinieron de un día para otro, ¿qué hizo Job? ¿Se quejó? No. ¿Qué hizo Job? Dice la Biblia que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando estás en situaciones difíciles, ora y adora al Señor. La oración eficaz trae consuelo al afligido. La oración eficaz trae
trae sanidad al enfermo. Dice Santiago capítulo 5, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Qué debe hacer? Orar. Orar. Hay que orar. Es la responsabilidad del creyente orar. Cuando estás enfermo, físicamente, emocionalmente, hay enfermedades que no solamente son físicas, también hay enfermedades del alma. Depresión, ansiedad, tristeza. Ora. Estás enfermo con algún problema físico, ora. Ora. Llama a la iglesia, comunica a la iglesia. Bíblicamente es la responsabilidad de cada creyente comunicar a la iglesia cuando se encuentra en alguna enfermedad o algún problema serio en su vida. ¿Cuántos hermanos se quejan porque la iglesia no le llamó, que el pastor no lo llamó cuando estaba enfermo? Pero hermano, si usted no comunica a la iglesia, a los ancianos, a los pastores, a los líderes, que usted está enfermo o tiene un problema y necesita que oremos, si usted no comunica eso, nadie lo va a adivinar. Nadie es Dios para saber las cosas que le pasan a todo el mundo. Usted tiene que llamar a la iglesia. Tome el teléfono, tome el celular, llame al pastor, llame a la iglesia y comunique a la iglesia su situación para que la iglesia pueda acompañarle en oración, para que la iglesia pueda apoyarle en ese momento de aflicción. Pero la oración de fe sana al enfermo. Creemos en un Dios de milagros, en un Dios que sigue obrando, sigue sanando. No creemos en milagreros, pero creemos en un Dios de milagros. Y creemos en la oración de la iglesia. Así que aquí el Señor nos manda claramente a buscar esa ayuda, ese apoyo de la iglesia para que la iglesia ore. Por eso tenemos los papelitos de oración para que usted comunique a la iglesia sus necesidades, para que la iglesia pueda orar por usted. Ungir con aceite era señal del favor de Dios, señal del poder de Dios, señal del respaldo de Dios. Hermano, cuando usted y yo buscamos, comunicamos a la iglesia o llamamos a la iglesia, a los pastores para que oren por nosotros, estamos buscando el favor de Dios, estamos buscando el respaldo de Dios, estamos buscando la gracia de Dios. La oración eficaz trae sanidad al enfermo. La oración eficaz trae reconciliación al pecador. Dice ahí en Santiago capítulo 5, versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz trae reconciliación al pecador. No importa qué problema tú tengas en el trabajo o en tu casa, en la iglesia, si tú estás enemistado por algo que tú causaste o que otro causó, hermano, solo la oración puede traer solución a los problemas entre creyentes, entre esposos, entre padres e hijos, entre empleado, empleador o compañero de trabajo. Solo la oración eficaz puede traer reconciliación, solución a problemas entre personas. Confiesa tu pecado, ora por el otro, perdona a otro y deja que Dios obre en medio de esa situación difícil que tú estás pasando con otra persona. Pero la oración tiene el poder para traer reconciliación al pecador. La oración eficaz trae provisión al necesitado. Dice Santiago 5:17 que Elías oró para que Dios mandara la lluvia y Dios obró y Dios mandó la lluvia. La oración eficaz trae provisión. Jehová Jireh. Cuando Abraham llevó a su hijo Isaac allá al monte, Isaac le dijo, Padre, ¿dónde está el cordero para sacrificio?
Y Abraham le dio una gran lección a su hijo Isaac, ese momento. Él le dijo, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y efectivamente Dios proveyó. Cuando tú y yo damos chance a Dios para que Él provea, Él siempre provee. Pero tenemos que esperar en Él y dejar que Él haga su obra. ¿Cuántas historias yo he escuchado y he leído acerca de provisiones milagrosas? George Mueller era un creyente filántropo que tenía un orfanato grandísimo en Londres en el siglo XIX, y Dios usó a este hombre para alimentar a una multitud de niños desamparados de Londres. Él solo, a través de la oración, vio cómo Dios proveyó de manera incesante a todos estos niños, que hoy día todavía hay resultados de la gran obra que Dios hizo a través de este hombre, George Mueller. Pero George Mueller era un hombre de oración. Era un hombre que cuando oraba, Dios obraba en su favor. La oración eficaz trae provisión al necesitado. La oración eficaz trae restauración al descarriado. Repito, la oración eficaz trae restauración al descarriado. Dice Santiago capítulo 5, verso 19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Solo la oración puede traer de vuelta al descarriado. Aparentemente, esos hermanos estaban, algunos de ellos enfermos, algunos de ellos tenían necesidades económicas, materiales, algunos de ellos estaban débiles, desanimados, y algunos incluso se habían alejado y apartado del Señor. Una de las frases que el pastor ha dicho varias veces, el pastor José Agüero, ha dicho a través de esta pandemia, es que lamentablemente algunos, no muchos, pero algunos hermanos de la iglesia se han quedado rezagados en el camino a causa de esta prueba, de esta pandemia. Gracias a Dios, la mayoría de los hermanos se han fortalecido, han seguido adelante, han seguido fieles a Dios, han seguido viniendo a la iglesia, han seguido diezmando, han seguido sirviendo a Dios a pesar de esta prueba tan difícil. Pero lamentablemente algunos hermanos, no muchos, pero algunos, se han quedado rezagados durante esta pandemia. El maligno ha utilizado esta prueba para enfriar su amor por el Señor y su fidelidad a Cristo. Algunos están débiles en la fe y se han apartado de los caminos de Dios. El trabajo de la iglesia no es juzgar al creyente que se ha alejado. El trabajo de la iglesia es restaurar al que se ha extraviado, restaurar al que se ha descarriado. Nuestro trabajo es orar para que el buen pastor, el obispo de nuestras almas, sea el que otra vez encamine a esos creyentes, a esas ovejas, otra vez al redil. Hermano, deja de estar murmurando, criticando, juzgando al que se aparta o se aleja. Ora para que el Señor lo traiga de vuelta al redil. Y si tú haces eso, tú estás contribuyendo, dice la palabra de Dios, para salvar de muerte un alma y cubrir multitud de pecados. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. El Señor nos ha llamado no a juzgar ni a criticar al otro creyente que se aparta o se aleja, sino a orar en amor para que Dios obre en su vida y le ayude a volver otra vez al redil. Hermano, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder en la oración eficaz. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a ti y a mí a orar siempre eficazmente y a confiar en el poder de la oración. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Padre, ayúdanos
a confiar en el poder de la oración eficaz. Padre, ayúdanos a no desmayar, a tener fe, a ser humildes, a ser perseverantes en la oración, a creer que, Señor, no hay nada imposible o difícil, no hay persona, no hay problema que tú no puedas resolver cuando te pedimos, Señor, que resuelvas, cuando clamamos a ti, cuando te damos chance a ti para que tú resuelvas y obres en nuestro favor. Padre, levanta un ejército de creyentes en esta iglesia, de creyentes que creamos en la oración y que oremos eficazmente, para que veamos, Señor, los cielos abiertos, para que veamos tu gran obra en nuestra vida, en nuestra iglesia y también en nuestra sociedad. Oh Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ser creyentes de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar este servicio esta noche cantando un himno que nos recuerda acerca del poder de la oración. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Vamos a cantar ese hermoso himno para concluir esta reflexión vespertina del día de hoy. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Otra vez. Pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Pasen buenas noches. Que el Señor les bendiga.